Gracias, mi amor. Digan conmigo, va de nuevo. Bien, ese es el título de la palabra de hoy. Y antes de meterme en la palabra, te quiero hablar de una persona. Una persona que pasó 1500 veces por momentos de fracaso. ¿Cuántos se sienten identificados? Una y otra vez. Yo. Fracaso tras fracaso. Momentos difíciles tras momentos difíciles y no paran. A veces parece que no paran. A los 35 años me como las heces. Me van a saber entender porque soy argentina, no como Nico que vive en Buenos Aires, que dice todas las heces. A los 35 años esta persona hizo un desastre en los negocios. Le fue muy mal. Luego que pasó esto, tuvo que pasar un duelo. No sé cuántos de acá pasaron la muerte de un ser querido, alguien cercano. Y el duelo fue por su novia. Vio morir a su novia. Luego de esto, se postuló en varias ocasiones en la Cámara de Representantes de su lugar. ¿Y saben qué? Todas las perdió. Todas. Cada una. Después intentó postularse para el Senado. Y ahí también fracasó. Se postuló para la vicepresidencia de su nación. Y adivinen qué. Perdió. Pero en 1860, esa perseverancia que tuvo este hombre dio sus frutos. Diga conmigo, esa perseverancia dio sus frutos. Y en 1860, fue electo presidente de los Estados Unidos. Y estoy hablando de Abraham Lincoln. ¿Qué significa fracasar? Voy a tomar un poco, ahí vengo. ¿Qué significa el fracaso para vos y para mí? Los fracasos son aquellas estaciones, y escúchenme bien, los fracasos o el fracaso son aquellas estaciones en las cuales el tren para antes de llevarte al éxito. Los fracasos, lo vuelvo a repetir, son aquellas paradas en las que continuamente el tren para antes de llevarte al éxito. Entonces, ¿cuántos de acá han fracasado? Pero han bajado la cabeza, han agachado su cabeza. Hoy quiero hablarte de la necesidad de ir de nuevo. Decirle al que tenés al lado, va de nuevo. Hoy quiero hablarte de que estamos necesitando volver a empezar. Por eso este año de reinicio, mi amada iglesia, va de nuevo, arriba. Dice la palabra profética de este año, reinicio, arriba, va de nuevo. Y me encanta porque Dios es maravilloso cuando vos comenzás a conocerlo. Porque hay una característica que tiene Dios. Y la característica de Dios es que le encanta trabajar con material endeble. ¿Sí? Esa es la característica de Dios. Con personas poco aptas para el éxito. Y yo me siento identificada con eso porque yo siempre supe y sé que soy lo vil y lo menospreciado de este mundo. Pero eso escogió Dios. Él tiene esa característica de escoger gente que fue rechazada por todos.
Y la historia de hoy es la historia tuya, la historia mía, la historia de todos. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos un pasado. Decí conmigo, todos tenemos un pasado. Y miren lo que Dios... Tremendo es esto. Me encanta la palabra. Y miren lo que Dios le dice a Josué. Interesante. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 3. Dice, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Durante todos los días de tu vida, nadie, diga conmigo, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Todos conocemos ese pasaje. Todo lo que pise la planta de tu pie te será dado. Entonces vos vas a una casa y la pisas. Esta va a ser mía en el nombre de Jesús. Y vas a un auto y lo subís y lo pisás y lo tocás. Este Señor en el nombre de Jesús. Te subí a la moto, Señor en el nombre de Jesús. Y todos conocen la palabra. Y la foto del chico que te gusta, Señor en el nombre de Jesús. La chica que te... Y la pisamos y la recontra mil creemos a esa palabra y toda la conocemos. ¿Y saben qué? Josué también conocía esa palabra porque se la había dado el mismísimo Dios. Pero, sin embargo, la última vez que Josué atacó a Jai, le fue re mal. ¿Cómo puede ser esto? Hay cosas que su sola existencia nos recuerdan a vos y a mí que no pudimos. Hay momentos o situaciones o quizás lugares donde pasamos y que nos vuelven a recordar que no pudimos, no lo pudimos lograr, no lo pudiste hacer, no lo pudiste conquistar. Y se te burlan, no lo pudiste hacer, no lo pudiste conquistar, no lo pudiste ver con tus ojos. No sé cuántas cosas tenés así en tu vida, que están ahí, como una materia pendiente. Y están ahí. ¿Y sabes qué? Cada vez que pasás por ese lugar te hace acordar a la derrota. Y cada vez que pasás por esa situación, te hace agachar la cabeza. Como estando en un momento de derrota. Josué 7:4 dice, solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero estos salieron huyendo ante los de Jai. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. ¿No era que Dios dijo que todo, que pisar? Como resultado, escuchen, como resultado de eso, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Versículo 6, ante esto, ante lo que había ocurrido, Josué, el líder, rompió sus ropas y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor y permaneció allí hasta la tarde. ¿Cuántos han sentido esta sensación? ¿Sensación de qué? Sensación de duelo. Así estaba Josué. Con solo pensar en Jai, con solo pensar en ese momento, se sentía derrotado. No pude. ¿Y saben qué significa Jai? Significa ruina. Hola. No lo pude hacer. Estoy en ruina. Esa era la sensación que él sentía. Pero quizás algunos digan, pero Josué, acordate del capítulo 1, de lo que Dios te dijo, acordate de esa palabra que Dios te dio. O quizás algunos digan, acordate del capítulo 5, donde se derrumbaron los muros de Jericó y Dios estuvo con vos. Pero ¿sabés qué? Aunque Dios haya hecho milagro en tu vida, aunque Dios haya hecho maravillas, aunque Dios haya hecho un montón de cosas, vos de lo único que te acordás es de Jai, de tu momento de derrota. No sé por qué somos así.
¿Y saben qué? Lo peor de todo, o lo mejor de todo, mejor dicho, que hay cosas, Adri, que te van a hacer recordar que fracasaste. Seguramente gente, personas, amigos, te van a decir, ¿te acordás de esto? Tenlo presente, fracasaste. Hay momentos que te van a hacer sentir, no te olvides. Hay cosas que están preparadas para recordarte una y otra vez que no pudiste. Y esa sensación es fuerte, es dura. Pero ¿saben qué? Hay una palabra. Hay una palabra de Dios para tu vida. Y hoy vinimos a enfrentar. Hoy vinimos a enfrentar todo aquello que todavía no hemos podido superar. Que todavía no pudimos vencer. Hoy venimos contra las ruinas. Hoy venimos contra el Rey. Porque Dios está con nosotros. Hoy venimos a destruir todo aquello que se quiere poner de pie en este tiempo y decirnos y hablarnos de los fracasos cuando nosotros tenemos un Dios que todo lo puede, que está sobre todas las cosas. Hay un territorio que Dios te asignó. No lo pierdas. Pero ¿saben qué? Tampoco nosotros somos tan santitos. Hay algo que pasa. ¿Qué pasa? ¿O qué les pasó a Josué? ¿Qué le pasó al pueblo de Dios? ¿Por qué algo pasa? ¿Por qué estamos como estamos? Pregúntate vos mismo, a ver, Sabrina, ¿por qué estás como estás? ¿Por qué pasa lo que pasa en tu vida? ¿Por qué pasa lo que pasa en tu vida, Mari? ¿Por qué pasa lo que pasa en tu vida, Cata? Pasan cosas. Y Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere tratar con Josué. Dios quiere tratar con el pueblo. Y hay dos razones para que haya pasado lo que pasó. Una, la primera de la que te quiero hablar es que había un pecado de soberbia. Wow, vos decís, Josué, no puede ser. Era mi ídolo. Josué tenía un pecado de soberbia porque él consulta a Dios con lo de Jericó, pero se cree el invencible. Esta la tengo re fácil ahora. Esta yo me la sé, porque yo sé. Acá, diríamos en Argentina, la saco de taquito. ¡Pup! Esta la tengo ya clara. Entonces, ¿qué hace? No consulta a Dios y va y termina en la ruina. Hay un pecado de soberbia y a veces nos pasa a nosotros. Algunas cosas las consultamos con Dios y otras pensamos que la tenemos de taquito. Hay otras cosas que no le preguntamos a Dios, que hacemos lo que queremos. O quizás muchas veces también sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Peor. A veces nos pasa a nosotros. Y tenemos que ser libres de eso. Lo segundo que le pasa a Josué, al pueblo de Israel, es que había un pecado de codicia. Primero la soberbia y segundo la codicia. Y digan conmigo, cuando hay pecado, no puede haber bendición. Ténganlo en cuenta, cuando hay pecado, no puede haber bendición. A Acán le habían dicho que no se traiga el botín. Había un botín que tenía que ser destruido, había una dirección, había una directiva de Dios. Un botín que tenía que ser destruido, pero había otro que estaba apartado para el Señor. Y Acán agarra lo de Dios para sí y retiene lo de Dios. Pero lo de Dios no es mío. Lo de Dios es de Él.
la codicia, la desobediencia, hizo que pase lo que pase y que estén en el lugar que estén. ¿Saben qué? Las derrotas tienen explicaciones en el trono. Tu derrota o porque vos estás así como estás, tiene una explicación de Dios. Dios te quiere enseñar. Si vos te animás a preguntarle, Dios te quiere enseñar por qué estás así como estás. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto o estás dispuesta que Dios te explique el porqué de tu derrota? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a que Dios te explique por qué estás en ese pozo? ¿Por qué estás ahí en la incredulidad? Él tiene la respuesta. Sin embargo, Dios tiene un proyecto para vos y para mí, para que nosotros conquistemos. El plan nunca fue la derrota. El plan nunca fue que te vaya mal. El plan desde el principio, Josué, es que te doy todo, que yo estoy con vos, que no tengas miedo. Hay un proyecto de conquista para Josué, para ese líder y para su pueblo. Sí, hay un pasado. Amados, hay un pasado, tenemos un pasado. Pero Dios te dice en este tiempo, no es tiempo de detenerte. No es tiempo de detenerte en pensar que has fracasado. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a estar detenido por pensar en ese pasado? Todos tuvimos un pasado. Todos tenemos un pasado. Mis amados, una vez les contaba a las chicas, a mí amaba ir a la iglesia a llorar. Yo tenía mi encuentro con el Señor y lloraba y lloraba y lloraba y fui creciendo en Dios y hablando con Dios y Dios enseñándome quién era, me encantaba, qué placer, wow, espectacular. Pero un día me levanto de la silla para volver a ir a llorar porque amaba esa sensación, esos momentos y Dios me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Levántate, secate las lágrimas, deja de llorar y comenzá a adorar. Levántate, secate las lágrimas, deja de llorar y comenzá a alabar. ¿Hasta cuándo vas a estar con lo del pasado, derrotado? Enfrentá las materias pendientes que tenés y hacete cargo. Decile al que tenés al lado, hacete cargo, por favor. Hacete cargo, por favor. Si no querés que te cachete. No es tiempo de llorar, mi amado, es tiempo de levantarse y hacernos cargo de las cosas que no tenemos que hacer cargo. Hay cosas que debemos derrotar. Josué 8:1, el Señor lo exhorta a Josué y le dice, no tengas miedo ni te desanimes. Es como que Dios vuelve a recordarnos la palabra. ¿Qué te dije? Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de la ciudad, de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Nosotros podemos tener un pasado, pero nosotros también tenemos un futuro. Tenemos un pasado, pero Dios no nos manda que miremos para atrás. Nosotros tenemos un futuro de esperanza, un futuro de gloria, un futuro de victoria, un futuro de reinicio, de nuevas semillas sembradas. Todos podemos tener un futuro. Y acá es Dios que viene a tomar la iniciativa y confronta a su líder, confronta a su hombre, a su mujer de Dios. Y le dice, ¡arriba! Va de nuevo, Josué. ¡Arriba! ¡Va de nuevo! No tengas miedo. Decirle al que tenés al lado, no tengas miedo. No tengas miedo. El miedo es la fe que vos le aplicás a tu enemigo.
Cree en el Dios poderoso que tenemos, el que te dio la palabra, el que te plantó en este lugar. Cree solamente en Él y en sus palabras. Hay desafíos, mi amado, que vienen a confrontarnos. Dios continuamente nos desafía al crecimiento y cuando estamos cómodos nos saca y esos desafíos nos dan miedo. ¿Por qué? No son el bote, son las aguas. Mau, no es el bote. Estamos ahí con sustento. Dios nos llama a caminar por el agua. Ese es Dios. Ese es Dios. Hay desafíos que nos asustan, pero volvé a decirle al que tenés al lado, no tengas miedo. Viene la palabra de Dios a decirnos hoy. Viene la palabra de Dios a desafiarnos hoy y a volvernos a repetir, no tengas temor, no temas, no tengas miedo. El enemigo quiere hacerte dudar de la cobertura de Dios sobre tu vida. Pero tu Dios, pero mi Dios dice, no tengas miedo. Gente de guerra es aquella que está consciente de que Dios no lo va a abandonar hasta que no cumpla con lo que dijo que iba a cumplir sobre nuestras vidas. Hasta que no se cumpla el propósito, no te vas a morir. Dice Job, no morirás antes de tiempo. Decirle que tenés al lado, no morirás antes de tiempo, aunque yo te quiera llevar al cielo en este momento. Aunque yo te quiera mandar con el Señor, no me va a salir la oportunidad. Porque antes de tiempo no vas a morir. Está prohibido salir de este mundo sin que Dios termine lo que se propuso conmigo. Jesús entregó el Espíritu en el momento que pudo exclamar, consumado es. ¡Wow! Decí conmigo, yo no voy a entregarme antes de tiempo. Mi hermano, no te entregues antes de tiempo. No tires la toalla. ¿Quisiste tirar la toalla? Hoy te dice Dios, no lo hagas. La nave de Pablo o el barco parecía hundirse. Qué miedo. Y él pensó, bueno, acá terminó mi vida, es el final. Listo, Señor, a ti me entrego. El Señor, tan bueno, tan dulce, le manda un ángel diciéndole, no es el fin de tu historia. No es el fin de tu historia, mi hermano, no es el fin de tu historia, no es el final de tu historia. ¡Wow! Todavía hay un propósito que cumplir. Hay un propósito en tu vida que cumplir. Fe incondicional es no estar condicionado a que ocurran ciertas cositas para que yo adore de la mejor manera. Si la pastora afina, adoremos. Si la pastora desafina, ya me arruinó el momento de adoración. Si la pastora se cae, qué divertido. Me arruinó el momento de la alabanza. Pero la fe incondicional, esa fe fuerte en vos, no depende de ciertas cositas que pasen. La adoración es adoración a todo lo que da. La adoración es adoración sin importarme si el micrófono está fuerte, si el micrófono está bajo, si no me sale el clic, no me importa a lo que hoy Dios me desafió con esta palabra.
Casi me pego un porrazo. No escuchaba. Le decía al Adri, el clic, pobre Adri ahí que tiene un mequetreque ahí, qué sé yo. Y yo molestándolo, Adri, el clic. Adri, la pista. Adri. Ajá, ¿vos querés predicar la palabra? Viví la palabra. Y entonces me caigo y me levanto. Desafino, afiná. No escuchás el clic, seguí. No escuchás la pista, seguí. No escuchás a la que te dice, verso 1. Hacé lo que puedas, pero adorá. Hacé lo que puedas, pero adorá. Hacé lo que puedas, pero adorá. Nunca dejes de adorar, porque no hay luces, porque no hay voces, porque no hay guitarra, porque no hay pistas. Nunca dejes de adorar, porque no hay ciertas cosas místicas que llegan a ti y chocan con tu espíritu y te hacen adorar. ¿Qué es eso? La palabra yaret significa postrarse. ¿Saben qué? Un día el Señor me decía, no te arrodilles delante de ellos. No te arrodilles delante de ellos, no te arrodilles delante de ellos. Y así una y otra vez. Y yo no entendía. Y le digo, Señor, ¿delante de ellos de quiénes? Y el Señor me decía, de ellos. De la duda, de la incredulidad, de la crítica. No te arrodilles delante de ellos. Postrate y adorá solamente a uno. Solamente a Él. Tenemos un futuro. Así que animate, dale para adelante. No tengas miedo. Segundo, no te desanimes. Pablo en el barco, habiendo sido afligido por las circunstancias, él agarra y comienza a animar a los que estaban con él. Hechos 27-25. Así que, ánimo, señores. Me imagino a Pablo. Vamos, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Así que ánimo. Y la palabra ánimo significa alegrate. Decirle al que tenés al lado, ánimo, alegrate. Cambia la cara de tortuga que tenés. O la cara de koala. ¿Cómo me voy a alegrar, pastora? Mira lo que estoy pasando. Mira la situación. ¿Vos por qué no me entendés? Me vino el periodo, no sabés. Cambia la cara. No, cambia la cara. Ánimo, porque esto sigue. Es una batalla tras otra, pero no nos podemos desanimar porque el viento pasa. ¡Ay, qué viento! ¡Ay, qué lluvia! Y estamos todos amargados, desanimados por el piso. Vamos, alegrate. En las circunstancias más desfavorables de tu vida, toma la decisión de alegrarte, de animarte, de salir de ese pozo. El otro día hablábamos con las chicas en la red, ¿de qué pozo tenemos que estar saliendo? ¿De qué pasado tenemos que estar saliendo, mi amada iglesia? Es un tiempo de avanzar, el tiempo de preguntarte a vos mismo ¿hasta cuándo? ¡Qué aburrimiento esta situación! No podemos permitir que el diablo venga y te nuble la visión que Dios te quiere dar en este tiempo. Dice la palabra, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado
¿Y cuáles las riquezas de la gloria en los santos? ¡Wow! ¿Qué no quiere el diablo o qué no quieren las tinieblas que vos y yo veamos? ¿Qué no quiere que veas? Primero, ¿sabes qué no quiere que veas? Que a pesar de lo que estás pasando, Dios te sigue hablando igual. No, pero Dios no me habla, yo no lo escucho. Bueno, en este momento Dios está hablando. Si no lo escuchás, mi hermano, anda al oculista porque... Anda al oculista. Anda al... ¿Cómo se llama? Otorrino. O al oculista, bueno. Gracias, Señor, por la revelación que tuvo. Dios nos sigue hablando. No digas que Dios no te habla. No puede ser eso. Y nosotros pasemos nuestra vida quejándonos porque Dios no me habla. Y eso no es así. Eso es lo que tu enemigo quiere que vos pienses. El diablo no quiere que vos sepas, como diríamos en Argentina, que tenemos todavía mucho hilo en el carretel. Todavía tenés una vida larga por delante. Tenés una vida larga por delante. Una vida que tenés que aprender, apasionarte por Él. Una vida que tenés que encenderla, que tenés que creerle a Él. Tenés mucho y tenemos mucho que aprender, pero lo vamos a hacer disfrutando de cada proceso. El diablo no quiere que veas que a pesar de que estás en una circunstancia, todavía seguís siendo un problema para las tinieblas. Todavía sos una amenaza para ellos. Pablo le dice, ánimo, ánimo gente, vamos, que va de nuevo, arriba. Pablo llegó a la orilla, Pablo fue a Roma, predicó la palabra, ganó gente de la casa de César, no de este César. Escribió parte del Nuevo Testamento y algunos dicen que fue a España, volvió y muere como un mártir. Decirle al que tenés al lado, no te retires antes de tiempo. No te desanimes. Dice la palabra, ataquen y tendrán victoria sobre el rey de la ruina. Hoy te digo, ataquen y tendrán victoria. Ataquen la ciudad de Jai, le dice Dios. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Ataquen ustedes y yo les daré. ¿Cómo dice? Hay algo que tienen que hacer. Ustedes ataquen y yo les daré lo que tengo que darles, la victoria. Hay una palabra de Dios sobre nosotros. Es tiempo de victoria. Es tiempo de victoria. ¿Saben qué? Me imagino Jai confiado. Josué no va a querer volver a atacar. Ya con la viaba que le dimos, la paliza que se ganó, no creo que tenga la capacidad de volver a hacer lo mismo, ¿no? A veces nos pasa a nosotros. Con la paliza que nos dieron las situaciones no queremos volver. No queremos volver a Jai. Mira que Dios te dio una palabra, ¿eh? Mira que Dios te dijo, volvélo a intentar, ¿eh? Pero vos no lo querés volver a hacer. Pero ¿saben qué? Jai no tiene en cuenta algo. Que Josué había sido alentado por Dios. Y Josué entonces se prepara. Mi hermano, nos tenemos que preparar.
No podés quedarte en esa situación, no podés quedarte en ese pozo, te tenés que preparar, tenés que escuchar que hay una palabra de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Amados, el diablo cree que no vamos a ir por las promesas de Dios. El diablo cree que nosotros vamos a dejar nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos en sus manos, así, hacer lo que quieras con ellos. Que vamos a adorar a Dios, pero no vamos a producir nada para el reino de Dios. Eso cree el enemigo. Que vamos a llorar eternamente las pérdidas del pasado. Pero ¿saben qué? No. Decí conmigo, no voy a seguir en esa situación. Me voy a levantar porque fui alentada por una palabra de Dios y yo me estoy preparando. ¡Dale, gloria! Y por último, ataquen y habrá un botín para apropiarse y territorio para poseer. ¡Wow! Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Vamos a conquistar. Pero no vamos a conquistar lo que vemos, lo poquito que vemos. Vamos a conquistar ciudades y vamos a conquistar territorios. Eso es lo que Dios está diciendo. Y escuchen, la obediencia, tu obediencia, te lleva a la victoria. Y la victoria te va a llevar a la bendición. La obediencia te lleva a la victoria y la victoria te lleva a la bendición. ¿Sabes qué? Hay riquezas retenidas. El enemigo las retiene en sus manos. Hay riquezas que te pertenecen a vos, que le pertenecen al pueblo de Dios, pero que el enemigo las tiene ahí. Presten atención lo que Dios le dijo a Josué, Josué 8:2, versículo 2. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. ¡Wow! Viene una recompensa grande. Pero hay que obedecer. Hay obediencia, hay victoria. Hay cosas que el sistema está reteniendo y que te pertenecen. Muchas veces el sistema retiene a nuestros hijos le pertenecen a Dios. No lo podemos permitir, mi hermano, no podemos estar siendo medio tibios en eso. Hay riquezas que el enemigo tiene que te pertenecen. Entonces, el significado de esto es que vos y yo no somos pobres. Vos y yo no nos hace falta absolutamente nada, pero a veces dejamos que el enemigo maneje nuestras riquezas. A veces vos y yo dejamos que el enemigo maneje nuestras riquezas para donde él quiere. ¿Cómo ataco? ¿Cómo ataco esa ruina? Hay estrategias, diga conmigo, hay estrategias. ¿Las querés saber? ¿Las querés saber? Si querés salir de la ruina, lo primero que tenés que hacer es ofrendar con pasión como un buen adorador que sos. No quiero saberlas. Ya no quiero saber cuáles son esas estrategias. No dejes que el enemigo maneje tus finanzas y que ponga tus finanzas en cualquier pozo. Trabaja con devoción.
como dice la palabra, haz todo como si lo hicieras para Dios. Hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan para el Señor. Y cuando cambiamos los planes, piensan que nos están debiendo algo o que nosotros le debemos a ellos. Pero el apóstol siempre nos dice, cuando alguien se quiere retirar, mi hermano, te amamos, bendecimos tu vida, tu familia. Yo no te debo nada, ni vos me debes nada a mí, porque todo lo que yo hice por vos, lo hice para Dios. Y seguramente todo lo que vos hiciste, lo hiciste también para Dios. Así que nosotros no nos debemos nada. Hacé las cosas como para Dios. Refléjalo en tus hechos. Así contraatacamos al enemigo. Predica la palabra donde sea que vayas. Con tu testimonio. Ay, sí, lo que pasa es que acá no se puede hablar de la palabra. ¿Saben qué? En mi trabajo en Argentina, yo no podía hablarle a mis compañeros de la palabra. Ninguno conocía a Dios. Todos estaban en la noche. Y bueno, yo dije, Señor, te pido estrategia para poder hablar con ellos de vos. Y el Señor me dio una palabra y me dice, sé vos conmigo. Y yo era yo. Yo me reía con ellos, bromeábamos, charlábamos, ellos me respetaban un montón. El último día que nos vinimos para acá, el pastor le preparó un asado, hicimos una picada enorme. Picada acá es todo, sí, pero con queso, jamón, todas esas cositas, pasapalos. Y ellos vieron cómo mi familia, ¿quién era mi familia? De qué forma tan sencilla nosotros demostrábamos el amor de Dios. Que no habíamos cambiado porque bromeábamos, bailábamos de una manera preciosa. Pero nosotros demostrando que el Señor está con nosotros. Y ese es Dios. Oren por milagros donde sea que estén. No tengamos vergüenza porque es un tiempo de milagros. Dios los dijo y Dios lo va a hacer. Es un tiempo de milagros, mi amado. Y es un tiempo de levantarnos. Decirle al que tenés al lado, levántate. Mi amado, levántate. No te quiero ver así. No te quiero ver así. Porque nosotros tenemos un Dios. Y ese Dios es el Dios de lo imposible.